En la clase del día de hoy vamos a hablar de la crítica de la imagen radiográfica, que es una clase donde principalmente vamos a darle el valor diagnóstico que tiene la imagen radiológica que obtenemos después del examen del paciente, el examen radiológico obviamente. Pero antes del examen radiológico hay otras cosas que son de vital importancia para que ustedes puedan darle ese valor al examen radiológico dentro del proceso de diagnóstico completo. Por lo tanto, ¿qué ven en la imagen? ¿Qué se les qué es lo que la imagen a ustedes les expresa, sin tener más información que solo la imagen? En este caso, la diapositiva expresa una persona, y todos vamos a estar de acuerdo, una persona con dolor, ¿no es cierto? Más allá de eso, nosotros no conocemos. Sin embargo, sí sabemos, o sí podemos presumir, que es una persona que tiene un dolor. El dolor, por el lugar donde se ubica la mano, probablemente está en la región mandibular o maxilar, que posiblemente, si vamos por frecuencia o por prevalencia en este caso en realidad, de los tipos del origen de los dolores en esa zona, probablemente es un dolor de origen dentoalveolar o, en este caso, dental. Entonces, los pongo en una situación. Llega un paciente de urgencia y les dice lo siguiente: doctor, tengo mucho dolor. Me hice un tratamiento hace 2 días y tengo las radiografías de ese día. Ayer no pude dormir de dolor. Ayúdeme. Ahora, este paciente de urgencia no los aborda a ustedes dentro del box, sino que este paciente de urgencia llega cuando ustedes van caminando en el pasillo. Quizás van a su colación, van a su descanso a media mañana, o simplemente van de salida, se van hacia sus casas, etc. Lo importante es que es un contexto que no es el contexto del sillón odontológico en un box de atención como es lo normal. ¿Qué hacen ustedes con ese paciente en el pasillo? ¿Qué hacen si fuese una reunión social? ¿Qué hacen ustedes cuando a ustedes mismos, como estudiantes de odontología, ya a sus familiares le comienzan a preguntar cosas? Veamos la radiografía, porque uno generalmente no niega el poder establecer una conversación con un paciente. Más allá de que lleguemos a la conclusión de que el diagnóstico se pudiese dar o no. Pero en el fondo uno acepta el intercambio de información. Veamos la radiografía. El paciente saca de su billetera una radiografía eh, y ustedes la ven a contraluz donde tengan posibilidad. Eh, ¿Qué es lo primero entonces que nosotros podríamos observar aquí? ¿Será lo mejor, y eso se los dejo como pregunta, será lo mejor observar la radiografía a contraluz en cualquier el lugar donde nos encontremos, sin importar los fenómenos ópticos que afecten el ambiente? Por ejemplo, ¿será lo mismo ver cómo está la imagen contra la ventana que en un negatoscopio? ¿Será lo mismo verlo contra una ampolleta en un pasillo que contra la ventana o que contra un negatoscopio? ¿Cuál será lo óptimo? ¿Qué tanto afectará la imagen? De esta forma ustedes pueden ver la imagen. Esta es la radiografía previa que les muestra su paciente. ¿Detectan algún problema? ¿Pueden ustedes, mirando la radiografía y solamente habiendo escuchado que el paciente tiene dolor, poder decirle lo que le pasa? ¿Son capaces ustedes de darle un consejo para que ese paciente pueda disminuir su dolor? ¿Qué tanto nos ayuda esta radiografía? Lo importante es que ustedes a través de la presentación, ya que tienen la posibilidad de verla en forma asincrónica, puedan también ir colocando pausa en este tipo de ejercicios, poder escribir, ya sea en el mismo computador o en una nota manual, pero tratar de ir respondiendo a estas preguntas para que después comprendan por qué es importante. ¿Cuáles son los problemas entonces de esta imagen? Les voy a dejar eso como pregunta. Probablemente todos van a decir que no pudieron establecer un diagnóstico con la imagen anterior. Pero los pacientes generalmente siempre tienen su carta bajo la manga y probablemente tiene una segunda opción y les dice: doctor, no se preocupe, tengo otra radiografía que me tomaron ese día. Y es la que está en pantalla. Con esta radiografía, ¿podrían ustedes ahora sí establecer un diagnóstico? O es más, ¿podrían ustedes con ambas, con la que les entregó anteriormente y con la que les entrega ahora, con ambas radiografías podrían establecer el diagnóstico? Probablemente no. Y derechamente no. Esa es la idea y eso es lo que ustedes tienen que concluir. ¿Por qué? Ahora vamos a ver en el detalle qué fue lo que pasó para que esta radiografía me aporte tan poco. Pero a mí, en términos generales, me interesa mucho que ustedes comprendan que a pesar de que la radiografía esté en óptimas condiciones, ustedes tampoco podrían establecer un diagnóstico certero, preciso y profesional
sin antes haber hecho el análisis clínico de la lesión, haber hecho su correcta anamnesis, las preguntas de rigor a ese paciente para determinar de qué tipo es el dolor y habiendo hecho su examen clínico para determinar clínicamente cuáles pueden ser los tejidos afectados y cómo está la respuesta pulpar, a ver si este dolor es de origen pulpar, periodontal, etc. Entonces recuerda, la radiografía tiene una participación de apoyo en el diagnóstico, pero el proceso diagnóstico final es netamente responsabilidad del clínico o del profesional, en este caso de ustedes, donde ustedes tienen que hacer la suma de los antecedentes clínicos del paciente a través de su anamnesis y del examen, más los antecedentes de exámenes de apoyo como lo es la radiografía. Por lo tanto, la radiografía va a ser un apoyo, pero es importante que ese apoyo sea certero. Estas radiografías que acabamos de ver no entregan información adicional de importancia, solamente entregan información de importancia para mi clase, porque yo les puedo explicar por qué en este caso, por ejemplo, no podemos ver cámara pulpar, no podemos ver el conducto radicular, no podemos ver el espacio periapical, etc. Sin embargo, el paciente le dice, ok, doctor, entiendo que no pueda ver con las dos radiografías anteriores. Sin embargo, tengo una Baldwin antigua que me tomé antes de tomarme las otras radiografías. Y les entrega la radiografía que ustedes tienen en pantalla. Con la radiografía que tienen en pantalla, ¿ahora sí podrían hacer un diagnóstico? Esta radiografía que está en pantalla, ¿qué errores o qué extrañeza en la imagen a ustedes les causa? Si ustedes tuvieran que hacer una crítica desde el punto de vista fotográfico, no radiológico todavía, pero fotográfico, y ven que de esta forma es el paisaje o de esta forma es la imagen que sale en la fotografía, ¿qué es lo que ustedes criticarían? ¿Qué le falta a esta imagen para ser correcta? Esa es la idea de esta clase, que ustedes puedan reconocer, por ejemplo, que aquí no hay una definición de líneas, todos los bordes están irregulares, aparentemente está fuera de foco, está pixelada, pueden haber dicho por ahí. Entonces todas estas alteraciones nosotros ahora las tenemos que ordenar y clasificar para saber de dónde pueden venir, porque la idea de esta clase es que ustedes puedan determinar qué es lo normal en cuanto a fenómeno óptico y qué es lo normal en cuanto a fenómeno anatómico. Lo importante de esa determinación o de esa detección que ustedes puedan hacer es que cuando necesiten repetir el proceso porque una radiografía no es diagnóstica o no cumple con los parámetros para poder ser un apoyo diagnóstico, en el caso de la repetición ustedes sepan qué es lo que tienen que corregir del proceso de toma radiográfica. Los pacientes generalmente siempre hoy en día sobre todo, que es mucho más fácil, siempre van a aportar más de una radiografía. En este caso, por ejemplo, yo les pongo hipotéticamente que el paciente les dice, encontré otras, tengo otras radiografías, doctor, ya que con las anteriores no me pudo ayudar, o todavía no me puede ayudar. Las que tengo ahora servirán. Hoy en día es bastante usual que los pacientes porten sus radiografías, sobre todo debido a la radiología digital. Las van a tener en su celular, probablemente pueden tener una carpeta dentro de su celular o dentro de su correo electrónico o en un drive y les compartan a ustedes las radiografías. Recuerden que ustedes siempre tienen que valorar más allá de la imagen que están viendo los antecedentes de cómo fueron obtenidas, obviamente desde la fecha hasta los parámetros de procesado o revelado y cómo se obtuvo, con qué tecnología se obtuvo, si es digital o análoga, como por ustedes poder valorar. Ahora, lo importante, por ejemplo, de las radiografías en pantalla es que ustedes puedan hacer el ejercicio de izquierda a derecha, de poder ver cuáles son las anormalidades que ustedes ven, cuáles son las alteraciones que ven en las tres imágenes que están en pantalla. Las alteraciones que ustedes ven en pantalla o las anormalidades que yo les pregunto, ¿tienen que ver con lo óptico, como las radiografías anteriores, o tienen que ver con lo anatómico? En este punto, ustedes deberían de poder contestarme sin problemas lo que tiene que ver con lo anatómico, porque es un tópico o es un ítem que ya se ha visto en esta asignatura. Sin embargo, todavía no vemos lo óptico. Al final de la clase, lo ideal es que ustedes puedan indicarme las anormalidades en ambos sentidos, en lo óptico y en lo anatómico. Vamos entonces a ver ahora del punto de vista anatómico. Lo ideal es que ustedes hagan el ejercicio y después comparen con las cosas que yo les voy a decir ahora. Obviamente lo ideal es que ustedes encuentren más signos de los que yo les voy a reproducir, pero por lo menos tienen que haber encontrado que en la imagen de la izquierda existe un diente supernumerario, en este caso que es un canino,
si ustedes ya pueden ejercitar o sea, lo ideal es que ustedes ya puedan determinar el diente que es, ¿no es cierto? Y determinando el sector de la radiografía, el lado del paciente y de esa forma el diente. Por lo tanto, o el diente 1.3 incluido, con su corona sobreproyectada en el diente 1.2, y el diente 1.2 se encuentra, ¿no es cierto?, con una restauración distal que tiene un relleno, vamos a decir, endodóntico, y no nos vamos a referir en cuanto a su condición porque con eso está bien. Me importa para mí es importante que ustedes detecten que hay un relleno endodóntico, más allá de que esté normal en amplitud, en longitud o en densidad. Me importa que ustedes lo detecten. Eso podemos decir básico en cuanto a la primera radiografía. En la radiografía del centro, lo más importante es que ustedes detecten que hay un diente incluido en la línea media, que está en posición invertida y que coincide con un diente supernumerario tipo Mesiodens. Además, pueden indicar que hay un diente, que en este caso es el diente 2.1, que está semi-incluido, que está mesioangulado, pueden decir, y que está sobreproyectado sobre el diente 2.2. Y en la radiografía de la derecha, lo importante es que ustedes me digan que este es el sector premolar y molar inferior derecho, es decir, estamos hablando del diente 4.5 y 4.6, y que en el diente 4.5 ustedes detectan que en el tercio medio y apical existe una figura radiopaca, lineal, festoneada, que coincide con la imagen de un instrumento endodóntico que se puede haber fracturado y quedado ahí, que es transapical. Eso significa que está o que sobrepasa en la línea del el espacio, perdón, el límite apical de la raíz, y hay parte de él que está en el espacio óseo periapical. ¿Qué es lo importante y por qué sería importante decir eso? Porque si ustedes se fijan, justamente en la parte que está sobreextendida a nivel del ápice o que traspasa el ápice, en torno a él o adyacente al instrumento, se observa una zona de mayor radiolucidez, lo que quiere decir que hay una zona de menor densidad ósea. Por lo tanto, ya ustedes pueden decir que hay una lesión apical relacionada a eso. ¿Qué tipo de lesión es? Va a depender, ¿no es cierto?, en este caso de sus límites, de acuerdo de su tamaño, etcétera. En este caso sabemos que es una lesión probablemente inflamatoria asociada a la presencia de este instrumento. De esa forma entonces, habiendo establecido lo que vale una radiografía dentro del diagnóstico, habiendo establecido los criterios de normalidad más o menos de una radiografía en el sentido óptico y anatómico, vamos a iniciar la clase para que ustedes puedan reunir los conceptos y los pueda ayudar en una situación como la que acabamos de analizar. Los objetivos entonces, como ya lo habíamos dicho, era es entregarles las herramientas para que ustedes puedan analizar e interpretar la información que nos entrega una radiografía, ya sea digital o análoga, intraoral, que ustedes puedan reconocer las alteraciones que se producen dentro de las radiografías y que hagan la relación de esa alteración con el proceso de obtención de la imagen para saber qué falló y qué es lo que debo repetir. Entonces la crítica de la imagen lo vamos a conocer como el fenómeno de análisis óptico, es decir, visual, a través del cual vamos a determinar la calidad de la radiografía y la vamos a validar. El sentido de validar tiene que ver con validarla como un soporte legal, es decir, una radiografía en el tratamiento de un paciente es un soporte legal para la ficha clínica de ese paciente. La ficha clínica, recuerden, que es un instrumento de resguardo legal, que hay una ley que protege los contenidos clínicos y personales de los pacientes. El aporte que nos va a entregar entonces este análisis óptico es poder detectar estas fallas en el proceso. Recuerden que el proceso de obtención de una imagen tiene una parte de ejecución técnica o clínica, que es cuando ustedes hacen el procedimiento del examen radiológico, es decir, la toma misma del examen, y tiene un procedimiento que tiene que ver con el tratamiento de esa película y que tiene que ver con el procesado o el revelado.
Entonces, en la técnica nosotros tenemos algunos parámetros como son la posición del paciente, la correcta angulación del rayo X, los correctos parámetros en el equipo, y en la parte del procesado tenemos la correcta manipulación de la película, el estado de los líquidos cuando el procesado es químico o revelado, y la correcta articulación del sistema o el software cuando es digital. Entonces, dentro de las fallas o alteraciones que nosotros vamos a poder encontrar, vamos a hablar de factores generales y factores específicos. En los factores generales vamos a integrar el cómo se obtuvo la imagen, es decir, cuando hablábamos de la técnica, si esta fue digital o análoga, si esta técnica fue bien ejecutada, si se respetaron los principios proyeccionales, los principios distorsionales y los principios de protección radiológica también para con su paciente, aprovechando de que está la imagen abajo que muestra a la paciente con dental plomado y collar tiroideo. Nunca se tiene que olvidar, pero no es un factor, la protección radiológica no es un factor que pudiese alterarnos la imagen, solamente de recordar. Entonces vamos a preguntarnos el cómo se obtuvo la imagen, qué tipo de tecnología o receptor ocupé y cómo se creó la imagen visual final, es decir, fue un revelado con un procesado químico, o fue un procesado por el ordenador, por el computador, que es cuando es una imagen de naturaleza digital. Abajo tienen las imágenes digitales y convencionales, como ya resaltamos un poco la protección radiológica para no olvidarla, y tenemos en el centro, por ejemplo, un sensor digital comparado con una película análoga. Tienen también el sistema de placas de fósforo, tienen un computador donde se están leyendo las radiografías y también tienen en comparación a ello un negatoscopio donde están todas las radiografías también ordenadas en un set total. Y los factores específicos que tienen que ver con la calidad, o sea, que son los que pueden afectar la calidad de las imágenes y que tienen que ver ya con la parte óptica, en el sentido de el contraste, la geometría de la imagen, la característica del rayo X que produjo la imagen, la nitidez y resolución de la imagen. Si ustedes se fijan, en los factores específicos ahora, hay algunos factores que coinciden con el análisis óptico de una fotografía, como lo conversamos al comienzo de la clase. Por lo tanto, deben de recordar que así como la digitalización de la fotografía se realizó a nivel mundial, la digitalización de la radiología tuvo un principio tecnológico similar. Por lo tanto, es normal que nosotros cuando querramos hacer el análisis óptico de una radiografía, también utilicemos parámetros como son ambos análisis ópticos de las fotografías. Por lo tanto, en una radiografía nosotros como factor específico también vamos a ver o vamos a analizar la calidad del contraste, de la geometría de la imagen, que no es lo mismo o que no es un fenómeno que se analice a nivel fotográfico mucho, digamos, sino que aquí sí toma una relevancia porque la geometría de la imagen significa que lo que yo estoy viendo en la radiografía sea geométricamente, eso quiere decir en tamaño, igual o similar a lo que yo fotografié o yo radiografié. Es decir, que el diente que yo veo en la radiografía tenga el mismo tamaño del diente clínicamente. La característica del rayo X, ya que eso va, como usted vamos a ir viendo, va a determinar algunos parámetros, es decir, que el rayo X haya tenido un alto nivel de energía o un bajo nivel de energía. Lo importante en este punto es que ustedes recuerden quién o qué fenómeno era el que se encargaba de darle energía al rayo X para poder atravesar los tejidos duros. Entonces, característica del rayo X en cuanto a su energía y en cuanto a la cantidad de rayos X, es decir, a cuántos rayos X están incidiendo sobre los tejidos duros y sobre los receptores, ya sea película o digital. Entonces, característica del rayo X en cuanto a su energía y en cuanto a su cantidad. Traten de ir recordando qué fenómenos, cuando se estudiaron anteriormente la naturaleza de los rayos X y el equipo radiológico, qué fenómenos son los que yo puedo manipular en un equipo y que tienen que ver con la característica del rayo X. Y también vamos a analizar en un cuarto punto la nitidez y la resolución de la imagen, es decir, qué tan nítido es el dibujo, es decir, qué tan nítido son las líneas y qué tan precisas son las líneas que yo veo
en una imagen, así como ustedes aplican la nitidez y la resolución tanto para videos como para fotografías. ¿Qué característica debería tener una radiografía entonces? Debería tener una buena imagen que está relacionada con los conceptos que acabamos de mencionar de densidad y contraste. Debería de tener un buen dibujo que tiene que estar, que está relacionado al concepto de nitidez, y tiene que tener una geometría semejante, lo que significa un tamaño semejante y una forma semejante, lo más próximo a lo igual, más allá que semejante, ¿no? Nosotros tratamos que en las radiografías tengamos una relación de unos a uno. Eso es lo que pretende el ideal de toda técnica radiológica. Y esos conceptos tienen que ver con la fidelidad de la imagen. Por lo tanto, el concepto fidelidad de la imagen tiene que estar relacionado directamente a un término geométrico que tiene que ver con que la imagen proyectada o la imagen en la radiografía final sea igual a la imagen de óptica clínicamente. Entonces, eso tiene que ver con sus fenómenos de proyección e distorsión. Vamos viendo los parámetros ópticos de análisis que acabamos de mencionar, uno por uno. Vamos a comenzar con la densidad, luego vamos a ver el contraste, luego vamos a ver el dibujo y finalmente vamos a ver la fidelidad de la imagen. Lo que es importante para mí es que se aprendan bien estos parámetros ópticos de imagen, porque es importante en esta asignatura que cuando ustedes vean una alteración como la primera que vimos al inicio de la clase, donde el paciente los abordaba en un pasillo, en un contexto diferente y les preguntaba por una radiografía, que ustedes puedan ver si el problema de esa radiografía es un problema de densidad, de contraste, de dibujo o de fidelidad. Esa es la clasificación que deberían de manejar de base al finalizar esta clase. Comencemos con algunos conceptos importantes. ¿A qué me refiero con conceptos importantes? Que antes de comenzar a enumerar las características, como de la densidad, vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya vieron en clases anteriores, pero que se van a trabajar en forma directa en esta clase. El kilovoltaje. Poder de penetración o calidad de los rayos X. Ya se los adelantaba un poco. Es la energía. Es qué poder de penetración para atravesar los tejidos duros tiene mi rayo X. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tienen los equipos, o cuánto es lo que tienen los equipos de rayos X intraorales? Entre 60 y 75 kilovoltios. Ese es el kilovoltaje. El kilovoltaje aplicado al tubo. Es el poder de energía que tiene el equipo para emitir ese rayo X. Y le va a dar entonces al rayo X la característica de penetración de los tejidos duros que vamos a irradiar. El miliamperaje, a su vez, me otorga la cantidad de rayos X, relacionado con la cantidad de miliamperios por segundo. Esa es su explicación. Por lo tanto, nosotros solo lo podemos determinar a través del tiempo de exposición. Y eso es lo que yo regulo en un equipo de rayo X cuando yo voy regulando el diente que yo quiero irradiar. Hay equipos que van a determinar parámetros de kilovoltaje y de miliamperaje dependiendo de los parámetros que tenga el panel. Por ejemplo, una contextura infantil o pediátrica va a usar un kilovoltaje de 60 y una contextura adulta va a usar un kilovoltaje de 70 o 75. Lo va a regular por la contextura del paciente, por el grosor de tejidos duros que debe de atravesar, por lo tanto debe ser un rayo X de mayor energía. Y también va a regular el miliamperaje en el sentido de que si yo voy a obtener un diente incisivo, es diferente al obtener un diente molar, porque el incisivo va a tener una menor cantidad de tejidos duros que atravesar por el rayo X, y el molar va a tener una mayor cantidad y una mayor cantidad de estructuras que se van a ver en la imagen. Por lo tanto, aumenta el miliamperaje para yo poder tener una mayor cantidad de rayos X impactando el receptor o película, y de esa forma asegurar que todos los tejidos que están en esa radiografía se vean bien. Entonces, del miliamperaje hablamos del tiempo de exposición, y recuerden que el tiempo de exposición, que está relacionado directamente al miliamperaje, es en el fondo el tiempo que yo voy a mantener a mi paciente siendo irradiado. Es el tiempo que yo al apretar el cronorruptor, el equipo va a estar emitiendo radiación. Va a estar emitiendo todo el tiempo de exposición que yo regule con un rayo X de una energía que yo también regulé al regular el kilovoltaje o contextura del paciente. Y la distancia focal
que es otro concepto que también debemos recordar, que es la distancia que debe de recorrer el rayo X desde que su origen, recuerden, a nivel del tubo de rayos X en el cabezal, después viene la ventana donde se emiten, desde ese punto de origen hasta la película que está en su paciente o el receptor. Esa distancia que recorren se llama distancia focal y va a ser una distancia eh, que es importante del punto de vista que va a tener que ver con con el resultado de la radiografía. Ahora, habiendo hecho recuerdo de estos conceptos de clases anteriores, que los pueden revisar si quieren en sus apuntes, y tenerlos a mano para poder ir analizando los parámetros ópticos que vamos a ver ahora. Recuerden que son 4. Vamos a comenzar por la densidad. La densidad, como primer parámetro óptico de análisis, va a ser el grado de oscurecimiento de la imagen que vamos a tener en una radiografía. Entonces va a ser lo primero, o el primer parámetro que me va a determinar si una radiografía es eh, normal, es decir, con una densidad óptima, va a estar sobreexpuesta, que va a decir, que va a significar que la densidad de la radiografía es muy alta, por lo tanto la radiografía es muy negra, y vamos a tener también la otra posibilidad que la densidad de la radiografía la determine subexpuesta, que significa que la radiografía está muy blanca. Por lo tanto, del parámetro óptico de densidad, es importante que ustedes no utilicen o hagan la transición de hablar de una película muy clara o muy blanca o una película muy oscura, muy negra, y se hable de una película subexpuesta cuando está muy clara y una película sobreexpuesta cuando está muy oscurecida o muy negra. La película normal entonces, en este caso es la de la imagen del centro, en la cual ustedes la ven con diferentes tonalidades de gris que a ustedes les permiten ver, primero, todas las estructuras anatómicas que están en ese lugar, de tejidos duros obviamente, y segundo, que les permite observar las diferencias entre tejidos. Por ejemplo, una restauración, como está en el molar 4.6 oclusal, que les permite observar la cámara pulpar, que les permita observar la banda adamantina o el esmalte y que les permita observar su diferencia con la dentina. La densidad entonces va a estar condicionada por diferentes factores, pero el más importante y el que ustedes deben de tener muy claro al finalizar la clase es que el miliamperaje es el principal factor de modificación de la densidad. Es decir, si yo tengo una radiografía subexpuesta, es decir, que sale con muchos colores claros y yo no logro determinar diferencias entre tejidos, yo debería de aumentar el miliamperaje. Y ese aumento de miliamperaje me va a producir que aumente la exposición de la radiografía y de esa manera yo me acerco a lo normal. Si yo lo aumento demasiado, me voy a acercar a los sobreexpuestos, donde voy a ver una película muy oscura y donde me van a faltar tejidos o me van a faltar estructuras por observar. Entonces, la densidad está regulada por el miliamperaje y como lo ven en la figura del esquema del panel del equipo de rayos X, es el miliamperaje nosotros lo regulamos generalmente a través del tiempo de exposición. Hay equipos que también tienen la posibilidad de regular el miliamperaje y por eso está este ejemplo. Este equipo les va diciendo a ustedes ahí también el miliamperaje y el tiempo de exposición, y hay otro que son los números que están en color verde, y hay otros equipos que traen botones adicionales para yo en un tiempo de exposición determinado también regular, más allá por el tipo de diente, regular específicamente e ir subiendo o bajando los decimales numéricos. Ahora, ¿cuándo se producen generalmente problemas de densidad? Los problemas de densidad generalmente se producen cuando yo me equivoco en el tiempo de exposición, por ejemplo, porque seleccioné un diente incisivo y obtuve la radiografía de un diente molar, porque olvidé hacer el cambio o porque me equivoqué al seleccionar. El miliamperaje entonces va a ser la cantidad de rayos X que impactaron el receptor, y recuerden que depende a nivel del equipo de rayos X de la incandescencia del filamento.
Recuerden que hay un filamento de tungsteno que debe de llegar a estar incandescente para poder formar esta nube de electrones. Nuestra única variable generalmente en los equipos y en los equipos que están en operativos hoy en día en el instituto, nos dan la variable del tiempo de exposición. A mayor tiempo de exposición, mayor miliamperaje, mayor densidad. Un factor que es secundario, que tenemos que siempre asociar la densidad del miliamperaje como factor primario, eso es lo más importante. Pero hay otros factores que también pueden alterar la densidad. Cuando su alteración ustedes la van a ver en una imagen no de una forma no tan fuerte, es decir, no van a ver la alteración de la densidad como en el ejemplo que nosotros dimos anteriormente, que era un ejemplo donde se veía subexpuesta muy clara y sobreexpuesta muy oscura. Cuando el término está en el medio, cuando podría estar sobreexpuesta, otro factor que también incide en la densidad de la imagen es el kilovoltaje en forma secundaria. ¿Por qué les hago el realce de que es en forma secundaria? Porque el kilovoltaje va a ser el responsable de otro factor en forma primaria. Entonces tienen que recordarlo que en el tema de la densidad es solamente en forma secundaria. Recordemos que le da el poder de penetración a los rayos X y que generalmente los que nosotros usamos oscilan entre 60 o 75 o 60 y 70. Va a depender del equipo que ustedes compren. La influencia siempre es secundaria. Y el otro factor que también va a incidir en la densidad es la distancia foco-película, que también va a incidir en que esté subexpuesta o sobreexpuesta, pero también en una forma secundaria, es decir, a través de este fenómeno yo no voy a obtener una radiografía donde falten estructuras porque está sobreexpuesta, ni voy a tener una radiografía subexpuesta donde también falten estructuras porque está muy clara, sino que son atenuaciones secundarias, es decir, va a haber disminución de densidad donde yo quizás no voy a ver la diferencia entre esmalte y dentina de forma clara y voy a ver que mi miliamperaje fue correcto, entonces quizás mi problema está en la distancia foco-película. A eso me refiero en que sea secundario. ¿Y qué tiene que ver la distancia foco-película? Es que a mayor distancia los rayos, que recuerden son de naturaleza divergente, van a tener una mayor divergencia porque tienen más distancia, más espacio para poder hacer la divergencia, y a mayor área cubierta y menos rayos por unidad de superficie. Lo que tienen que ustedes comprender, como lo muestra el esquema, es que mientras yo me alejo, si yo estoy cerca y la totalidad de los rayos X que emite el equipo llegan a la película, me va a permitir que muchos receptores, ya sea en las películas tradicionales, los aloides o aluros o las sales de plata, muchas sales de plata se sensibilicen porque hay mucho rayo X estimulando. Sin embargo, si yo me voy alejando, muchos rayos X que están más divergentes a nivel del tubo van a salir fuera de la película. Se van a perder la divergencia, no van a impactar la película. Por lo tanto, voy a tener menos cantidad de radiación o menos cantidad de rayos X impactando la película y sensibilizando estos receptores o en el caso de las películas, las sales de plata. Por lo tanto, voy a tener una película con menor densidad porque hubieron menos receptores estimulados. Eso es en cuanto a la densidad. Recuerden entonces que la densidad me puede producir una película subexpuesta o sobreexpuesta y que lo voy a determinar principalmente con el miliamperaje. El siguiente factor o el siguiente parámetro óptico es el contraste. El contraste va a ser la cantidad de tonos grises que yo voy a tener analizando mi radiografía, la cantidad de tonos grises que voy a tener entre el negro absoluto de la radiografía intraoral, que generalmente yo lo obtengo en el espacio interoclusal o en el espacio que rodea la corona, porque es un espacio de aire donde no hay tejidos duros, porque por lo general me da un color negro absoluto. Entonces la cantidad de grises que tengo entre ese negro absoluto y entre el blanco absoluto en una radiografía. El blanco absoluto en una radiografía intraoral yo lo obtengo generalmente cuando tengo un tejido duro que me impide el paso de los rayos X. Por ejemplo, nosotros lo vemos en las amalgamas, en las restauraciones metálicas. Todo metal que está en la radiografía intraoral. También se ve en menos intensidad obviamente, a nivel del hueso cortical, y también se ve, por ejemplo, a nivel del esmalte, también es un poco más claro.
Entonces, el contraste, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad de grises que hay entre ese negro absoluto y ese blanco absoluto. Em, la, em, Además, en el contraste debemos de mencionar que hay diferencia de densidades en los tejidos. Y eso eso corresponde a los diferentes índices, o eso va a determinar los diferentes índices absorcionales que tienen los tejidos. Me refiero, por ejemplo, que la densidad del tejido, del esmalte, por ejemplo, es mayor a la densidad del tejido de la dentina. Eso significa que el esmalte tiene un mayor índice absorcional, es decir, ¿respecto de qué? Del rayos X. Por lo tanto, ¿qué significa? Que al yo impactar un rayo X contra el esmalte y la dentina, o un rayo X que viaja paralelo a otro, uno impacta en el esmalte y el otro impacta en la dentina. El que impacta en el esmalte va a tener una mayor absorción, lo que quiere decir que al llegar al receptor que está detrás del diente, probablemente no va a llegar rayo X y va a quedar una zona blanca. Y el que pasa por la dentina, como la dentina tiene una menor densidad como tejido, va a tener una menor capacidad de absorción del rayo X y el rayo X sí lo va a atravesar, ya no con la misma energía que tenía el rayo X cuando venía desde el tubo. Sin embargo, sí va a llegar con un nivel de energía mayor al rayo X que quizás no llegó o llegó muy debilitado y que pasó por el esmalte. A eso se refiere esa aseveración. Y que también me va a determinar las distintas tonalidades de grises. Cuando hay muy pocos grises entre los dos tonos extremos, el blanco y el negro, va a disminuir la posibilidad de que yo pueda identificar estructuras. Cuando eso suceda, yo voy a hablar que la radiografía tiene un contraste de escala corta. Al contrario, cuando yo tengo muchos tonos grises entre los dos tonos extremos, blanco y negro, y que me permite ver muchas estructuras como es el trabeculado óseo, el esmalte, la dentina, etc., voy a hablar que tengo un contraste de escala larga. Esta es la diferencia entre un contraste de escala corta y un contraste de escala larga. Fíjense ustedes entonces, llegan el ejercicio, se los dejo como actividad, qué estructuras que se presentan en la imagen de escala larga son las que yo no puedo ver en el contraste de escala corta. El contraste, así como la densidad dependida del miliamperaje, también tiene sus factores primarios, o también tienen sus factores que los van a determinar el contraste. El contraste está determinado principalmente por el kilovoltaje. Ese es su factor primario y ese es el que deben de recordar sí o sí. Y el kilovoltaje, recuerden que es finalmente la energía o la capacidad que tiene el rayo X de atravesar los tejidos duros. Es decir, la energía que yo le doy al rayo X, el poder de penetración. Por lo tanto, eso es lo que me va a determinar que la radiografía tiene un contraste de escala larga o un contraste de escala corta. El contraste entonces, además de depender del kilovoltaje como su factor primario y principal, va a también depender de, lo habíamos mencionado, el contraste del sujeto. Y el contraste del sujeto simplemente hace alusión a que hay un factor que es de la persona, del paciente en este caso, y que tiene que ver con su conformación anatómica, es decir, cuál es su espesor tisular, es decir, qué tan ancho es su hueso, qué tan ancho es su diente, qué tan ancha es su mejilla, en el sentido de qué tan anchos son los tejidos o qué tan densos son los tejidos que yo debo de atravesar con el rayo X para llegar a la película. En palabras simples eso es. Por lo tanto, eso significa que hay diferencias en el espesor tisular, es decir, que habemos personas que podemos tener el espesor óseo diferente a otra persona en el mismo lugar anatómico. Hay maxilares que van a ser más trabeculados que otros, o huesos más corticalizados que otros, o con la cortical más gruesa que en otros, y eso va a hacer variar que la radiografía pueda tener diferentes contrastes dependiendo de la persona o del sujeto. Y la densidad tisular tiene que ver exactamente con lo mismo, con la cantidad de células o la cantidad de mineral, en este caso con la cantidad de calcio presente en el lugar de la radiografía
que es diferente por cada sector y por cada sujeto. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Y en cuanto al parámetro óptico de dibujo, ya habiendo abandonado lo que es densidad, contraste, que ambos tienen que ver con los colores que vemos en las radiografías. Ustedes saben que nosotros vamos a ver en escala de grises, por lo tanto, cuando yo hablo de colores son los que están intermedios entre el negro y el blanco. Lo que produce entonces, lo que afecta entonces la densidad y el contraste tiene que ver con eso, con la fuerza de la tonalidad de los grises, en el caso de la densidad, y con la cantidad de tonalidades grises, como lo es el contraste, para yo poder ver diferentes estructuras. Hagan un repaso. Les aconsejo que si les cuesta hacer la diferencia, busquen en un buscador de imágenes normal en el sitio web y vean densidad y contraste en diferencias en fotografías. Y luego busquen densidad y contraste en diferencias en radiografías, para que ópticamente vayan detectando y se vayan acostumbrando. Porque nosotros en nuestra conformación ocular, para el fenómeno de la visión, tenemos distintas células que están destinadas a los distintos colores. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a empezar a ver estas diferencias también en una tonalidad exclusiva de tonos grises. Entonces es un ejercicio que yo les recomiendo para comprender bien las diferencias entre densidad y contraste. En cuanto al parámetro óptico de dibujo, el tercer y penúltimo, se refiere a la mayor o menor nitidez que tiene la radiografía. Y la nitidez la vamos a conocer como la precisión de las líneas que componen la imagen. Cuando nosotros hablamos de principios de formación de la imagen, hablábamos que para el principio de formación de la imagen vamos a reconocer diferentes estructuras que se ven en la imagen, que representan cosas anatómicas tridimensionales, que por ejemplo hay líneas simples y líneas condensadas. Traten de recordar eso. Si no lo logran recordar de forma inmediata, pausen esta reproducción y vayan a esa clase o a ese apunte y busquen qué tipos de líneas se encuentran en las imágenes radiológicas. Me interesa que en el fondo ustedes comprenden que hay líneas simples y líneas condensadas, y que estas líneas en la imagen expresan los bordes de los espacios o tejidos tridimensionales que se van a ver en este tipo de radiografías bidimensionales. Es decir, yo solo veo una imagen, pero no veo espesor. Por lo tanto, el dibujo hace referencia a la precisión de las líneas que componen esta imagen radiográfica. Es decir, que yo pueda ver todos los contornos que debería de ver, y no tengan alguna alteración o ese contorno, perdón, o esa línea esté interrumpida o esté alterada en su trayecto. Veamos algunos ejemplos de factores que pueden condicionar el dibujo o las líneas en una radiografía. La inmovilidad, el tamaño del punto focal y la distancia. El 1 y el 3 yo lo puedo manipular. El 2 es inherente del equipo radiográfico. Por lo tanto, el 2 solo es un parámetro que ustedes lo pueden seleccionar más que manipular cuando ustedes compran un equipo radiológico. Y la inmovilidad y la distancia tienen que ver con su técnica radiográfica, ¿ya? Y tienen que ver también con el paciente en el caso del número 1. Veamos entonces estos factores que condicionan las líneas o el dibujo de una radiografía. Inmovilidad, uno de los conceptos básicos para que se produzca una buena técnica radiográfica, es que el paciente, la película y el cabezal, es decir, quien emite el rayo X, quien recibe el rayo X, y el objeto que está entre medio del que emite y el que recibe, es decir, nuestro paciente, todos estén inmóviles al momento de obtener la radiografía. Al momento de accionar el cronorruptor, tiene que estar inmóvil el paciente, por eso siempre le aconsejamos no moverse, la película, porque si se mueve el paciente o la película, en el fondo yo voy a producir la misma distorsión, y que no se mueva el cabezal del aparato. Es decir, que el emisor de rayo X tampoco está en movimiento. Entonces, con estas tres cosas inmóviles yo debería tener una buena precisión. Les hago el ejercicio mental.
¿Qué pasaba? Quizás no con las cámaras de última tecnología, pero ¿qué pasaba recurrentemente con las cámaras de tecnología normal cuando yo tomaba una película de una persona corriendo, en movimiento? ¿Cómo quedaba esa imagen final? Quedaba como la imagen de una persona, ¿no es cierto? Que una parte se veía, quizás la parte hacia donde corría, se veía con la línea normal, es decir, yo le podía ver la cara, el pecho, quizás la parte de adelante de los brazos corriendo. Sin embargo, la parte de atrás, la que venía en movimiento al momento de la captura, se ve con las líneas distorsionadas, festoneadas, se ve distorsionada. Entonces, ese fenómeno de movimiento también se aplica a la radiografía. Obviamente con un movimiento menor, el paciente no se va a levantar y correr. Sin embargo, sí puede mover la cabeza, sí puede resbalar el dedo que afirma la película o dejar de morder el posicionador y correrla justo en el momento del disparo. O el cabezal del equipo, si yo posiciono muy rápido y voy muy rápido a tomar la radiografía, puede que el cabezal haya quedado con algún movimiento, ya sea de, de péndulo cuando están sueltos, o un movimiento descendente cuando el cabezal cae ya por fatiga del material. Otro concepto entonces importante que determina el dibujo es el tamaño del punto focal, pero que yo no lo puedo manipular, por lo tanto va a ser menos importante que el 1. El tamaño del punto focal tiene que ver finalmente con una característica de los equipos que los construyen con un punto focal determinado, que lo ideal es que esté próximo o inferior al 0,8 milímetros. Y el punto focal finalmente lo que a mí me va a otorgar, para que ustedes comprendan en rasgos generales, es que mientras más pequeño sea el punto focal de un equipo, que puede partir en 0,8, pero yo puedo encontrar hasta 0,3 o 4, mientras más pequeño, es decir, más próximo a 0,3 y 4, el rayo X va a ser más paralelo y menos divergente, porque va a salir desde un punto mucho más pequeño, o va a, en la producción del rayo X, cuando impactan los electrones a nivel del tubo, al impactar en el punto focal, si el punto donde impactan es más pequeño, los rayos X que salen van a ser más paralelos. Si la superficie donde impactan es más amplia a nivel del tubo, los rayos X pueden salir con mucha más divergencia, porque van a poder salir en un área mayor. Entonces, y a mayor tamaño de ese punto focal, entonces yo puedo obtener rayos más divergentes que me van a producir una sombra o penumbra en los bordes de las estructuras, como en los bordes de las estructuras que yo veo en la radiografía intraoral. A eso se refiere. Aquí tenemos un ejemplo en el esquema que tiene que ver que un punto focal grande va a emitir rayos X que puedan producir esta sombra o penumbra en la imagen, que se ejemplifica con una forma del diente, y un punto focal pequeño me va a producir rayos más paralelos que me van a permitir un mejor dibujo de la imagen y no un doble contorno. Esto generalmente y afortunadamente ha sido corregido a través de los fabricantes de los equipos, y hoy en día es posible que ustedes no puedan fácilmente detectar ópticamente la diferencia entre los equipos. Sin embargo, si ustedes van a comprar un equipo, la sugerencia es que tenga el tamaño del punto focal lo más pequeño posible. Y el último parámetro óptico que condiciona el dibujo de una radiografía tiene que ver con la distancia. ¿Y a qué me refiero con la distancia? Y esto recuerden que es literal de los principios proyeccionales y distorsionales de esa clase, es que el objeto, es decir, nuestro diente, el receptor, que es decir, nuestra película o nuestro sensor, la distancia entre ambos debe de ser mínima, y que la distancia entre el foco, es decir, donde se emite la radiación, el objeto, que es el diente en este caso, lo ideal es que sea máxima. Bueno, si alguien tiene alguna duda respecto del tema de la distancia, traten de recordar que esto está explicado también en la clase de principios proyeccionales y distorsionales. Por lo tanto, simplemente, ¿qué quiero decir con esto? Es que hay una distancia focal
y hay una distancia entre el objeto y el receptor, entre el diente y la película, que puede alterar el dibujo de la imagen. Si yo separo la película del diente o el paciente suelta la película del paladar y queda muy separada del diente, yo voy a tener una distorsión del dibujo donde las líneas que me producen el contorno del diente o por ejemplo la corona no van a ser nítidas. Lo ejemplifico con este esquema. Ustedes pueden ver que el foco, que en este caso para nosotros es el cono por donde salen los rayos X, y el objeto que va a ser el círculo amarillo, mientras yo más lo acerco al receptor o el plano de proyección, como sale en el esquema, yo voy a tener una mayor cantidad de rayos paralelos impactando el objeto y voy a tener una mejor precisión. Mientras yo más lo alejo, voy a tener más rayos divergentes impactando el objeto con una proyección en la película o en el plano de proyección más amplia, con una mayor distorsión. Y como vemos en la siguiente imagen, donde está el grupo de dientes, que está como en una visión oclusal o axial, y el plano de proyección, que va a ser nuestra película, ejemplificando aquí una película Baldwin, que si yo alejo la película de los dientes, también voy a tener un fenómeno ahí de distorsión del dibujo, y lo ideal es que yo siempre mantenga el grupo de dientes bien cercanos a la película. Entonces, lo importante es que ustedes recuerden que deben de respetar el fenómeno de distancia para disminuir la posibilidad de alteraciones derivadas de rayos divergentes que impacten el objeto o que impacten en este caso la superficie dental alveolar. Y el último parámetro óptico de análisis es la fidelidad de la imagen. La fidelidad de la imagen, como lo habíamos también mencionado anteriormente, tiene que ver con la semejanza geométrica que tiene que tener la estructura en la radiografía y en la clínica. Tienen que ser iguales. Por lo tanto, la fidelidad de la imagen va a establecer relaciones semejantes, tamaño semejante y forma semejante. Que tiene que ver con lo que estamos viendo ahí en imagen, que el diente radiografiado, que es el gris, tiene que ser coincidente con el diente anatómico. En la figura del centro mostramos un tipo de distorsión y en la figura de la derecha mostramos otro tipo de distorsión. La actividad que yo les dejo lanzada es: ¿qué tipo de distorsión es la que yo estoy viendo en la imagen central y cómo se produce? ¿Qué tipo de distorsión es la que yo estoy viendo en la imagen de la derecha y cómo se produce? Cuando ustedes puedan contestar esto, van a recordar que esto también está en la clase de principios de formación de la imagen, en los principios de proyeccionales y distorsionales, y tienen que ver con la variación de la angulación en la técnica radiológica que me puede producir una radiografía escorzada o elongada. Es importante entonces que recuerden algunos principios o requisitos geométricos básicos. El objeto, en este caso el diente, y la película deben estar tan cerca como sea posible, al igual como lo vimos en el dibujo, porque puede alterar el dibujo o puede alterar el tamaño de la imagen. Y por ende el tamaño, la fidelidad. El 2, que el objeto o diente y la película deben encontrarse paralelos entre sí. Y el 3, que el cabezal y el tubo de rayo X debe situarse de tal forma que el haz de rayo X sea perpendicular al objeto y película. ¿Sí? ¿Se entiende? Son los mismos principios que explicamos anteriormente. Los explico de todas maneras o les recuerdo, en forma independiente. El objeto y la película, el objeto siempre va a ser el diente o la estructura o el soporte dental-alveolar que yo quiero evaluar. El objeto, el diente y la película deben estar tan cerca como sea posible para favorecer que la mayor cantidad de rayos paralelos sean los que atraviesen la estructura y que lleguen a la película, y así no produzcan fenómenos de divergencia. El objeto y la película deben encontrarse paralelos entre sí, porque si yo no los encuentro paralelo, por ejemplo, y esto también se lo dejo de actividad, ¿qué pasa si yo aquí en el objeto que sale en el esquema, que en el fondo es
la representación de una vista oclusal de un grupo de molar. Por ejemplo, tenemos segundo y primer molar y segundo premolar, y debería de estar paralelo al plano de proyección, que en este caso es la película en una técnica Baldwin. ¿Qué pasa si no está paralelo? ¿Qué pasa si yo separo solamente el premolar y dejo en la posición que está el segundo molar y separo solamente un extremo dejando un ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué se me produce? Vamos a recordar entonces que se produce una distorsión y que va a alterar la fidelidad de la imagen, esta distorsión. El cabezal y el tubo, además, deben situarse de tal forma que el haz de rayo X, es decir, el rayo central, sea perpendicular al objeto. Estos dos puntos se ejemplifican súper bien en la técnica Baldwin. Es decir, que la película tiene que estar paralela al grupo dentario, ¿no es cierto? Tiene que estar paralela a esa línea imaginaria mesiodistal en la mitad de las coronas para que se produzca la correspondencia geométrica. Es decir, que al pasar el rayo X en forma perpendicular, lo que yo obtenga en la radiografía sea lo mismo que estaba en la clínica y la reacción y la relación, perdón, de los tejidos proximales sea igual. Si no, se me producen alteraciones. ¿Como cuál? Como la que tengo en el esquema en la parte incorrecta. Si la angulación no es perpendicular y es oblicua, yo voy a tener sobreproyección de caras proximales. Y si yo tengo la angulación perpendicular bien establecida, pero la radiografía o la película está puesta de una forma no paralela, también en el fondo el rayo X no va a impactar la película en forma perpendicular porque está perpendicular al diente, pero como no está el diente y la película paralela, no va a impactar en forma perpendicular a la película también, sino que la va a impactar en forma oblicua y me va a producir un fenómeno de distorsión también que altera la fidelidad de la imagen, porque no hay una correspondencia de semejanza entre lo que yo tengo en clínica y lo que yo tengo en la radiografía. Eso es lo que se necesita entender. Habiendo analizado entonces los cuatro principales fenómenos ópticos o parámetros ópticos que condicionan la crítica de la imagen y la calidad de la imagen, les debo de mencionar aparte que existe, recuerden hoy día, la digitalización de las imágenes. Y la digitalización de la imagen ha aportado algunos factores que nos permiten mejorar algunos de estos parámetros. Siempre, y esto es importante que recuerden, en las imágenes digitales o radiologías digitales yo voy a poder corregir o mejorar el contraste y la densidad. Son los únicos dos parámetros. ¿Por qué? Porque yo a través de una radiografía digital puedo con el software mejorar el contraste y la densidad hasta ciertos límites, pero lo puedo mejorar. Y lo que yo no voy a poder manipular, ni voy a poder corregir ni mejorar, es el dibujo y la fidelidad de la imagen. Por lo tanto, una imagen que me venga con alteración de líneas por movimiento, o que me venga con alteración de tamaño, porque por la posición de la película o por la posición del rayo, yo no voy a poder hacer ningún tipo de corrección en el software para poder rescatar esa imagen y poder ver si aporta a mi diagnóstico. Por lo tanto, solamente ustedes van a poder corregir en el caso que la alteración que ustedes ven ópticamente sea menor y ustedes ven que hay una leve alteración del contraste y lo corrigen con el software digital. Eso sí lo pueden hacer, pero el dibujo y la fidelidad no se pueden corregir. Les voy a recordar también que la digitalización, y eso es lo que permite en el fondo que pueda corregirse, que la transmisión va a ser a través, esto es en forma electrónica, a través de cables o en forma inalámbrica, y que el procesamiento de la imagen se hace electrónicamente. Por lo tanto, como se hace electrónicamente, yo puedo alterar o puedo manipular hasta ciertos parámetros, como es la lectura electrónica de esta escala de grises, no así en lo que es revelado. En la radiografía análoga, entonces, yo no voy a poder hacer ningún tipo de manipulación y mi mejor parámetro óptico de visualización es el negatoscopio. Hasta ahí yo es donde puedo llegar. En las imágenes digitales, entonces,
la crítica óptica va a depender del mapa de bits que contenga la imagen. Al igual que cuando nosotros observamos fotografías digitales o videos digitales, recuerden que la conformación electrónica, o perdón, la conformación informática o la información que tienen este tipo de archivos corresponden a un mapa de bits. También tiene que ver con los píxeles para que yo pueda hacer la observación de la imagen, etcétera. Son otros fenómenos que van a interactuar, a diferencia de cuando yo tengo una película convencional, donde yo el parámetro óptico o la mejor forma de poder ver la radiografía convencional va a ser en un negatoscopio adecuado, bajo una luz ambiental adecuada. Sin embargo, en las radiografías digitales, va a depender del mapa de bits y va a depender del formato de la radiografía, va a depender de la pantalla en la cual yo la estoy visualizando, que la cantidad de píxeles que permita observar, etc. Por lo tanto, va a ser lo más óptimo de observar, ¿no es cierto?, en un formato adecuado, y para eso existen formatos que mantienen el mapa de bits de origen de la radiografía. En este caso hablamos de los formatos tipo TIFF, que son, si ustedes lo buscan en Google o en cualquier buscador y buscan algún tipo de visualizador de imágenes TIFF, van a encontrar que se ofrecen distintos software, así como los hay para JPG, para formatos .TIFF. Y lo que van a encontrar ustedes es que generalmente es para visualización de exámenes médicos. Algunos ejemplos, y esto es importante que ustedes lo vean como una ayuda de práctica. Recuerden y vayan recordando qué es lo que se producen en estas alteraciones. Primero, en esta radiografía, ustedes estudienlas en detalle. A mí me importa que ustedes saquen la conclusión que todos estos defectos son por el procesado químico de la radiografía o el revelado. Este es un fenómeno también del revelado. Estos son fenómenos que se producen también en una técnica convencional y no en una técnica digital, y que tienen que ver también con el fenómeno del procesado radiográfico. Este es un fenómeno que se puede producir tanto en una técnica convencional como en una técnica digital. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el procesado. No es ese factor el que estamos aquí determinando como el culpable, sino que tiene que ver con un factor que tiene de la técnica radiográfica y que tiene que ver con la angulación. Por lo tanto, el rayo es el que está alterando el tamaño del diente. Si el rayo me altera el tamaño del diente, ¿cuál de los parámetros ópticos de análisis que acabamos de estudiar es el que está afectado? Lo importante es que ustedes lo sepan contestar con el contenido de la asignatura. En esta otra radiografía, ¿cuál de los parámetros ópticos de la imagen es el que está alterado? Y como otra pregunta, ¿cómo se llama esta alteración? En este otro esquema, ¿cuál de los parámetros ópticos que analizamos es lo que está alterado? ¿Y cómo lo corrijo? Muy bien, muchachos. La idea de esta clase entonces fue esa. Recuerden que pueden recurrir siempre a las clases anteriores para poder recordar lo que son los principios de formación de la imagen en cuanto a los principios proyeccionales y distorsionales, y también pueden reforzar sus contenidos o reforzar la clase que acabamos de tener con información correctamente extraída desde la bibliografía que nosotros les recomendamos, y cualquier pregunta la pueden hacer a través del foro. De la clase les voy a dejar algunas preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendieron en esta clase? ¿Qué aspectos destacan de la clase? ¿Qué aspectos mejorarían de la clase? La primera pregunta tiene que ver en cuanto a si ustedes lograron cumplir los objetivos, y si no, recorran los contenidos para poder darle cumplimiento a los objetivos que establecimos al comienzo. La segunda tiene que ver con qué aspectos destacan de la clase en cuanto a conocimientos que ustedes no tenían y en cuanto a ejemplos que quizás hacían falta. Y en la número 3 es algo netamente de lo que ustedes mejorarían de esta clase. Me refiero a eso
además de los contenidos, que ustedes piensen que faltó algún contenido por explicar de mejor manera, que mejorarían además, como por ejemplo en la parte gráfica. Hubiesen necesitado más imágenes, hubiesen necesitado más explicación, más texto, más profundización, más lectura, más herramientas gráficas como videos, más esquemas, etcétera. O quizás lo que mejorarían de esta clase es que es necesario que sea en formato presencial para poder hacer una discusión. Le dejo esto y el que tenga algo que manifestar, por favor que lo haga a través del foro. Me despido y que estén muy bien.